20 criaturas mitológicas vistas una sola vez en la naturaleza. No sabemos con certeza cuántas de las criaturas mitológicas de las que hemos escuchado hablar en las películas, cuentos o dibujos animados realmente existan, pero hay algunos relatos que dicen o afirman que algunas de estas son verdaderas. Por eso hoy veremos 20 criaturas mitológicas vistas una sola vez en la naturaleza. Número 20. Dragones sobrevolando China. Los dragones pueden tener distintas características según la metodología, pero si hablamos de dragones chinos, sus características son ojos como un camarón, astas como un ciervo, una boca grande como un toro, una nariz como un perro, bigotes como un bagre, una melena de león, una cola larga como una serpiente, escamas como un pez y garras como un halcón. En cuanto a su avistamiento, dos estudiantes de la Universidad China de Jilin salían de una biblioteca en agosto de 2014 cuando descubrieron algo escalofriante. Uno de los estudiantes capturó rápidamente el fenómeno con su teléfono, describiéndolo más adelante como una criatura roja voladora de unos 10 metros de largo, 4 piernas y una cola. Sin embargo, esto no es tan sorprendente para los habitantes de China, ya que en el pasado otros dragones han aparecido en transmisiones de noticias chinas, cámaras de seguridad y hasta en un templo budista. Número 19. Sirenas. Las sirenas son las criaturas de la mitología griega, mitad mujer y mitad pez, que viven en las profundidades del océano y se caracterizan por poseer una belleza deslumbrante. Las sirenas tenían una voz hermosa y tocaban muy bien la lira. Tentaban a los marineros a su destrucción con su canto irresistible y hermoso, y tenían tal talento musical que se decía que podían calmar hasta los vientos. Existen muchos avistamientos de estas criaturas mitológicas, pero uno de los más famosos ocurrió en un lago en Bolivia. Un grupo de turistas afirmó haber sido impactados por una sirena cuando navegaban por el lago Titicaca en Bolivia. Los turistas afirman que, aunque no pudieron grabar todo el cuerpo de la criatura, se trataba de una mujer con cola de pez, tal como se ve en el video. Los pescadores de la zona apoyan la idea de una sirena y afirman que por esa razón no salen a pescar de noche, por miedo a que las sirenas los atraigan y se los lleven al fondo del mar. Por esa razón, los pescadores de la zona también recomiendan no pescar de noche, ya que a las sirenas les gusta la marea alta y advierten que los avistamientos podrían ser mortales. Además del video grabado por los turistas en el océano, donde se puede ver claramente la cola de lo que pareciera ser una sirena, uno de los pescadores locales asegura haber encontrado mientras pescaba un esqueleto perteneciente a una sirena, aunque aún no tenemos evidencia de eso. Número 18. Kraken. El mítico Kraken es uno de los monstruos más temibles jamás imaginados. Una de las primeras menciones sobre este gigantesco cefalópodo fue hecha por el rey sueco Sverre de Noruega en 1180. Se decía que la criatura era tan enorme que se podía comer tripulaciones marítimas enteras y hundir barcos en un instante. Aunque las descripciones sobre esta bestia en la cultura popular varían hasta cierto punto, el consenso general apunta a que el Kraken era probablemente un Architeuthis dux, más conocido popularmente como calamar gigante. A pesar de que se trata del invertebrado más grande del mundo, los biólogos marinos estiman que en un ejemplar adulto puede alcanzar hasta 14 metros de largo. El calamar gigante es una de las especies marinas más escurridizas de captar, de ahí que las evidencias de esta especie en su hábitat natural sean escasas y la mayoría de los estudios provienen de ejemplares muertos que han aparecido en la costa. Los únicos 2 registros en video que existían hasta la fecha de un calamar gigante fueron captados en 2012 y 2019 por una organización dedicada a la protección y restauración de los ecosistemas acuáticos y sus especies. Número 17. Medusa. La medusa es una de las figuras mitológicas griegas más poderosas de todos los tiempos. Tenía el poder de petrificar a una persona con una sola mirada, y nos referimos literalmente a convertir a una persona en piedra, lo que hace que sea temida y respetada por muchos creyentes de la mitología griega. Medusa era una de las 3 hermanas Gorgona, que también resultó ser la única mortal de las 3. Si sigues la traducción de Hesíodo del mito, Medusa y sus hermanas nacieron con serpientes en el pelo, y el poder de convertir en piedra a cualquiera que las mirara, algo diferente al mito romano. La mayoría de los mitos, sin embargo, terminan de la misma manera. El héroe Perseo mata a Medusa cortándole la cabeza. Incluso después de ser decapitada, el rostro de Medusa todavía tenía el poder de convertir a los hombres en piedra, así que Perseo la llevó en un saco mágico lo suficientemente fuerte para contener su poder. Número 16. Hadas.
Por lo general, las hadas se representan como mujeres de gran belleza que cuentan con alas de mariposa. La tradición indica que estos seres mitológicos se encargan de proteger los recursos naturales y de ayudar a las personas de distintas maneras. Hace más de un siglo ya, en 1917, dos jóvenes británicas salieron al campo con su cámara de fotos en mano. Elsie Wright, de 16 años, y su prima Frances Griffiths, de 9, eran dos niñas comunes que buscaban aventuras en Cottingley, West Yorkshire, un pueblo que en ese entonces no superaba los 700 habitantes. Ese día tomaron 14 capturas que quedaron en la historia. Era la primera vez que se fotografiaba a las míticas hadas que, a partir de cuentos e historias, se habían convertido en seres que desafiaban a la imaginación. Y aquellas fotos eran la prueba de que existían, o por lo menos así lo creyeron en aquella época. Número 15. Unicornio. Su aspecto es el de un caballo joven, generalmente blanco, con un cuerno en espiral, patas de antílope, barba de chivo y una cola de aspecto leonino. Sus ojos son de un azul intenso y su inteligencia es comparable a la de un humano. Un hombre que paseaba por los bosques de Toronto, en Canadá, publicó un video donde graba a un supuesto unicornio. «Son espléndidos, de una belleza inigualable», afirmó el hombre. Luego, en la descripción de esta grabación, afirmaban que una persona habría enviado la evidencia al Centro de Ciencias de Ontario, donde el video sería estudiado por especialistas. Número 14. Zombie. Un zombie es un muerto viviente cuyo cadáver ha sido devuelto a la vida a través de un oscuro ritual. En Grecia, la fascinación por los muertos vivientes no es nueva. Una investigación realizada por la Universidad de Pittsburgh afirma que los antiguos griegos de la isla de Sicilia no solo creían en zombies, sino que le tenían auténtico pavor. Tanto es así que colocaban piedras gigantes y vasijas pesadas sobre las tumbas para evitar que pudieran levantarse de la tumba y aterrorizar a los vivos. A pesar de este miedo a la existencia de zombies, los arqueólogos han descubierto monedas, figuras y vasijas de terracota, al igual que otros indicios que hacen pensar que los griegos de la antigüedad practicaban la invocación intencionada de los muertos. Número 13. Pie grande. Se dice que Pie Grande es una criatura que se conoce desde hace muchos siglos en Norteamérica, sobre todo en los bosques de Estados Unidos y Canadá. Incluso desde antes de que tuviera un nombre, ya se conocía la leyenda de una criatura que podría ser un gran hombre o una mezcla entre hombre y simio de casi 3 metros de altura, cubierta de pelo rojizo o café y que vivía alejada de la gente. Aunque algunos hablan de un monstruo muy peligroso, la leyenda dice que es una criatura tímida que simplemente quiere vivir en paz alejado de todos. Como sabemos, son muchas las historias de personas que dicen haber visto a Pie Grande, pero uno de los avistamientos más recientes ocurrió en el Parque Nacional Mammoth Cave National Park de Kentucky, donde un hombre disparó un arma de fuego en medio de la noche porque dice haber visto al monstruo de la leyenda Pie Grande. Número 12. Pegaso. Un pegaso es un caballo grande y majestuoso con unas enormes alas emplumadas. Por lo general suelen ser blancos, aunque también se conocen pegasos marrones y hay rumores de pegasos negros. Cuenta la leyenda que Perseo, hijo de Zeus, decapitó a Medusa y de su cuello brotó Pegaso. Todo esto rondaba la mitología griega, pero ¿se ha hecho realidad en nuestro tiempo? Al parecer este video de YouTube demuestra que sí. Unos jóvenes estuvieron caminando por una jungla secreta en Rusia hasta que estos se dieron cuenta de lo que parecía ser un caballo con alas en pleno vuelo. Esta producción audiovisual subida en YouTube cuenta con millones de reproducciones en dicho portal web, haciéndolo viral en las redes sociales, donde muchos usuarios lanzaron explicaciones distintas para saber la verdad sobre el legendario Pegaso y su probable avistamiento. Número 11. Duendes. Los duendes son seres mitológicos elementales de la naturaleza, guardianes de los bosques y de todos los seres vivos que habitan en ellos. Los duendes forman parte de la raza elemental feérica y junto con elfos, trolls y hadas son los seres más populares de las mitologías celta y nórdica. Se les considera espíritus fantásticos y traviesos que habitan no solo en el mismo plano que nosotros, sino que a veces también en el mismo lugar, y que se divierten molestando con su actitud revoltosa y ruidosa. Las leyendas dicen que ellos son los responsables de mover o esconder cosas dentro del hogar, así como de los ruidos raros que se escuchan por las noches. En cuanto a su avistamiento, recientemente surgió un video en cuestión que fue captado en la cascada de Pailón del Diablo, Ecuador. Un grupo de turistas se encontraba allí de excursión por la noche y aunque el nombre de Pailón del Diablo podría vaticinar un encuentro paranormal, jamás se imaginaron que se encontrarían con un duende. Por suerte, uno de los turistas tenía su cámara prendida y pudo registrar el hecho. Número 10. Basílico.
El basílico es una criatura de la mitología romana y griega que podía matar únicamente con una simple mirada. Considerado rey de las serpientes, un basílico nace del huevo de una serpiente incubado por un gallo, por lo que la criatura resultante es mitad pájaro y mitad serpiente. En el año 1587, en Bolonia, se reportó el avistamiento de un basílico dentro de un hogar. Ante el peligro que significaba la bestia, el consejo decidió enviar a Johann Faurer, un convicto silesiano condenado a pena máxima por robo, a matar al basílico y de conseguirlo recibiría la libertad. Se sabe que el mejor modo para deshacerse de un basílico es mostrándole su propio reflejo. Así que para protegerse, Faurer fue preparado con ropas negras de cuero recubiertas de espejos. Las crónicas de la época relatan que más de 2000 personas se reunieron para presenciar la caza del basílico. Luego de una hora sin que Faurer diera señales de vida, de pronto salió del sótano con la bestia sostenida por el cuello. Número 9. Vampiros. Un vampiro es un muerto viviente dotado de una enorme fuerza y poder que mantiene su inmortalidad bebiendo la sangre de seres vivos. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo el conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Drácula, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario. En ellas se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. De allí que muchos afirman que el príncipe Vlad fue el primer vampiro de la historia. Número 8. Hombre lobo. Los hombres lobos son seres humanos que las noches en las que sale la luna llena se transforman en unas bestias con garras y fuertes mandíbulas parecidas a los lobos. La mitología dice que esto suele deberse a una maldición, la mordedura de otro hombre lobo o de nacimiento. Las leyendas sobre estas criaturas, mitad hombre y mitad lobo, no son exclusivas de las civilizaciones antiguas. De hecho, en Codé, una pequeña y poco transitada localidad de Francia, hubo un avistamiento de hombres lobo en 1598. Según los testigos, la bestia se hallaba devorando el cuerpo desmembrado de un joven, pero al acercarse para socorrerlo, solo pudieron encontrar a un hombre escondido entre los arbustos con la cara y las manos cubiertas de sangre y restos de carne. Al momento del juicio, el hombre alegó que podía convertirse en lobo al aplicarse una pomada especial. Número 7. Minotauro. El Minotauro es otra criatura de la mitología griega con cuerpo de hombre y cabeza de toro que resultó ser un monstruo salvaje que a medida que crecía se hacía más salvaje. Tan solo se alimentaba de carne humana, así que hubo que tomar medidas para mantenerlo a raya. Se construyó un laberinto lleno de pasadizos entrecruzados y allí se encerró al ser mitológico para toda la eternidad. No obstante, tras una guerra entre los habitantes de Creta y de Atenas, el oráculo de Delfos recomendó que cada año se le sirvieran como tributo al Minotauro 7 hombres y 7 mujeres, que además le servirían de alimento. Ese fue el castigo que recayó sobre el pueblo ateniense perdedor de las batallas. Sin embargo, cuando Teseo llegó a Creta, se ofreció como voluntario para combatir al Minotauro y así terminar con el terror que había sembrado en la ciudad. Teseo, con la ayuda de su enamorada Ariadna, quien le regalaría un ovillo de hilo para que lo atase a la entrada del laberinto y así pudiera encontrar la salida fácilmente, pudo acabar con el Minotauro y regresar sin problemas. Número 6. Yeti, el abominable hombre de las nieves. Unas huellas enormes marcadas en la nieve, una larga sombra que surge de entre los árboles, una silueta gigante a mitad de camino entre el hombre y el oso. Muchos aseguran haberlo visto alguna vez, pero lo cierto es que es una de las criaturas mitológicas más antiguas cuya existencia sigue siendo una incógnita. En cuanto a uno de sus más famosos avistamientos, un equipo de montañeros del ejército indio halló unas enormes y misteriosas huellas sobre la nieve que dicen ser pertenecientes al Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Las fotos muestran pisadas de 81 por 38 centímetros y fueron tomadas durante una expedición realizada en las cercanías del monte Makalu. Número 5. Centauro. En la mitología griega, el centauro es una criatura con la cabeza, los brazos y el torso de un humano, y el cuerpo y las patas de un caballo. Las leyendas también afirman que los centauros son muy buenos astrólogos y que pueden determinar el futuro mirando las estrellas y la posición de los planetas. En cuanto a su avistamiento, en la biblioteca John C. Hodge de la Universidad de Tennessee en Knoxville poseen un esqueleto de centauro en exposición que se muestra cómo se encontró en una excavación arqueológica.
Número 4. Quimera. La mitológica quimera es una aterradora criatura que presenta una cabeza de león que escupe fuego unida al cuerpo de una cabra y que termina en una cola de serpiente. Hay varias versiones de cómo es la quimera en realidad, con algunas leyendas que dicen que la criatura tiene 3 cabezas, un león, una cabra y un dragón, entre otras interpretaciones interesantes. Según la mitología griega, la quimera es descendiente del monstruo Tifón y su compañera Equidna, que era mitad mujer, mitad serpiente. Número 3. Diablo de Jersey. El demonio o diablo de Jersey es una criatura perteneciente a la cultura popular de Estados Unidos. Se trata de un animal con cabeza de perro, cara similar a la de un caballo, cuernos de cabra, pezuñas, pequeños brazos y alas a su espalda, el cual aparece de vez en cuando, aunque pocos son los que han podido tener una imagen. En 1740, un sacerdote exorcizó al demonio por 100 años, por lo que fue rara la vez que se lo llegó a ver, aunque en 1890 los avistamientos comenzaron a ser comunes. Desde entonces se ha hablado de cientos de avistamientos en la zona de Jersey e incluso hay quienes afirman que el hermano de Napoleón Bonaparte se topó con la bestia mientras cazaba en Bordentown. Número 2. Monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness es un plesiosaurio prehistórico con cuello muy largo, una cabeza diminuta, un cuerpo de grandes dimensiones y 4 aletas que habita en un lago muy famoso de Escocia, y de allí su nombre. La primera noticia del extraño monstruo acuático aparece en un antiguo texto del siglo VI. En él se describe un encuentro del monje irlandés San Columba que se encontraba en las cercanías de la desembocadura del río Ness. Columba, al oír hablar de un monstruo, envió a uno de sus compañeros a probar el río. Al ver al monstruo, Columba hizo la señal de la cruz y desterró a la criatura del lago Ness. En agosto de 1933, el Inverness Courier publicó un informe sobre un monstruo habitado en el lago Ness por un alguacil. Desde entonces se han informado de numerosos avistamientos y de las primeras fotografías del monstruo tomadas por Hugh Gray en 1933 y por el cirujano Robert Kenneth Wilson en 1934. El misterio de Nessie ha continuado durante décadas y seguirá atrayendo a los turistas a las orillas del lago Ness durante años. Número 1. Cíclopes. Los cíclopes son una raza de gigantes con un solo ojo en la mitad de la frente. Eran una raza salvaje, caníbal y fuera de la ley que no temía ni a dioses ni a los hombres. Poseían una mirada pulverizante y la fuerza de 100 toros. En alguna cueva de las islas del mar Egeo, alguien encontró un cráneo descomunal con un único agujero en medio de la frente. No es descabellado pensar que se trataba de un fósil de un elefante, ya que sorprendentemente algunas leyendas afirman que los cíclopes son de la misma familia que los elefantes, pero cuando muchos encuentran muchos cráneos gigantes con tan solo un orificio en el fondo de las cuevas, la existencia de gigantes cíclopes que viven en grutas se convierte en una realidad incuestionable que trasciende los siglos. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das al video y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarles de dejar su like, eso ayuda mucho al canal y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides de suscribirte y de activar las notificaciones en total para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando. Hasta la próxima.